representante del municipio que iba dándole vuelta a toda la calle y levantando el censo electoral para hacer el padrón correspondiente el día de la elección. Y entonces, cada vez que le daba vuelta al domicilio el responsable del municipio, del ayuntamiento, de la autoridad política del lugar, para levantar ese censo electoral, excluía las casas de prostitución o de citas. ¿Sí? La gente que trabaja ahí no puede votar. Oye, pero también hay una casa donde finalmente se dedican a vender bebidas embriagantes. La gente que vende ahí, que trabaja ahí, no puede votar. Conclusión: si siguiéramos esta misma tendencia, nos quedaríamos sin la mitad del padrón electoral. ¿Por qué? Porque finalmente recuerden que esta es una medida, una previsión legal que dictaba el presidente de turno para organizar el proceso electoral. ¿Quiénes no podían votar? Desde luego en esto estaban excluidos los propios sacerdotes, que aunque sabíamos que los sacerdotes en la vida práctica son los que determinaban un poco la conducción del proceso electoral. En el sermón. Recuerden que en alguna etapa de este país, estamos hablando de 1812, ¿quién organizaba las elecciones? El sacerdote de la localidad. ¿Y saben cómo empezaba la jornada electoral? ¿Una misa? Un Te Deum. ¿Alguien sabe qué es un Te Deum? Una alabanza a Dios, rogándole a Dios que las elecciones salieran correctamente. Así empezaba el proceso electoral. Y el sacerdote jugaba un papel muy importante, ¿no? Eran los propios, organizar el propio proceso electoral desde la autoridad, entre comillas, política del lugar, pero la autoridad política y de facto era el propio sacerdote, la propia iglesia. Entonces, algo importante: ¿quiénes pueden votar? ¿De cuántos votos dispone cada elector? Por ejemplo, nosotros ahora vamos a votar solamente por diputados. En cada distrito electoral uninominal vamos a votar por diputados federales. Pero también en un momento dado la lista corresponde también a diputados de representación proporcional. Se eligen 500, 300 de mayoría relativa, 200 de RP. Pero también vamos a tener un proceso electoral local a través de las OPLES. ¿Por quién vamos a poder votar? Delegados. Jefes delegacionales y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pero hay ocasiones en que no solamente se puede votar de manera directa también por un candidato o un partido, sino que hay listas adicionales. O del resultado de la votación se pueden asignar tantos escaños como votos tenga ese partido político respecto de una fórmula electoral que se aplica. Más adelante explicamos un poco esto. ¿Quiénes y cómo se deben encargar de los comicios? Bueno, esto es muy interesante. Antes del IFE, ¿quién organizaba la elección? Muchos de ustedes son gente muy joven. Algunos que ya no somos tan jóvenes. Bueno, debo decirles que a mí todavía me tocó votar cuando existía la Comisión Federal Electoral. Muchos de ustedes es como el abuelo del IFE, ¿no? El tatarabuelo del INE. Pero bueno, fíjense cómo ha evolucionado el tema del árbitro electoral en nuestro país. Anteriormente, en 1946, existía lo que se llama Comisión Nacional de Vigilancia Electoral. La Comisión Nacional de Vigilancia Electoral era el árbitro que organizaba los comicios federales. Adivinen quién lo integraba en su composición colegiada. ¿Le suena el secretario de Gobernación? Sí. El secretario de Gobernación era el responsable directamente de presidir esta Comisión Nacional de Vigilancia Electoral. ¿Y quién era el secretario de esa comisión? El notario público con mayor antigüedad en el Distrito Federal. Es decir, a un notario de repente, como dicen ustedes, yo no tengo nada que ver con materia electoral, pero él le decía, bien, la ley dice que tú debes ser el secretario de esta comisión. Por lo tanto, el secretario que tenga mayor antigüedad en el Distrito Federal era quien integraba la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral. Estamos hablando de 1946 del siglo pasado. Ese era el árbitro electoral de nuestro país. Después de eso, vino una reforma y surge la Comisión Federal Electoral. ¿Quién presidía esa Comisión Federal Electoral? Como dice Marisol, el secretario de Gobernación. Es decir, el titular del Ejecutivo Federal era el árbitro de la contienda. Él se encargaba de renovar comicios, pero él formaba parte del órgano electoral. Y las decisiones las tomaba el secretario de Gobernación. Léase el presidente de la República. Había representación de los partidos políticos.
pero sin embargo existía esa Comisión Federal Electoral. Viene una reforma por ahí del 87, 88 y alguna subsecuente, y surge precisamente hacia 1990 el Instituto Federal Electoral. En un principio, también la composición era similar a la de la CFE. ¿Quién presidía el propio Instituto Federal Electoral? El secretario de Gobernación. Recuerden que en un momento dado ahí los partidos políticos tenían voz y voto, ¿sí? Había una representación partidaria de la integración de ese instituto